de esta cuarentena. Pero con respecto a la preocupación máxima que suele haber entre los deportistas en esta etapa, es el miedo a aumentar de peso, fundamentalmente, porque hay una disminución en el gasto energético y el encierro, el estar aislado, el no tener, digamos, la misma actividad que veníamos teniendo antes, hace que aumente un poquito la ansiedad. ¿Sí? Entonces, ahí está esta cuestión de que empieza la preocupación por aumentar de peso. Y ahí es donde tenemos que estar atentos nosotros, tratar de seguir moviéndonos en la medida de las posibilidades, con el espacio y con el equipamiento que contamos en casa, siguiendo una rutina y organizarnos en cuanto a las ingestas alimentarias. O sea, tenemos que aprender a comer. Y creo que es el mejor momento para justamente empezar a adquirir buenos hábitos, porque ahora no tenemos la excusa de que no hay tiempo, porque tiempo tenemos. Es ir de a poquito generando pequeños cambios para que después, cuando volvamos a la vida cotidiana, podamos seguir llevándolo a la práctica. Y con respecto a la... Sí, sí, perdón. No, y dar ese primer paso ahora que podemos, digamos, porque una vez que agarramos el envión, después es mucho más sencillo seguir implementándolo. Sí, y con respecto a la pérdida de masa muscular, por ahí, ¿hay alguna forma de consumir algunos alimentos que favorezcan a que esto no suceda o seguimos normal y tratamos de movernos nomás? A ver, yo soy de la idea que no existen alimentos mágicos. No existe, o sea, yo creo que el profesional, sobre todo lo más triste es cuando a veces los profesionales le generan ese efecto a los alimentos. En realidad, acá lo que suele ocurrir es que cuando tenemos la preocupación de aumentar de peso, generalmente hacemos dietas muy deficitarias en energía y esa deficiencia energética es lo que genera que al no aportar la cantidad de energía que necesitamos realmente, y sobre todo si seguimos estimulando la actividad física, porque hoy en día agarrás las redes y todo el mundo está haciendo algo de movimiento, quizás por primera vez en la vida están entrenando, ese déficit calórico, digamos, cuando es extremo, o es desequilibrado los nutrientes que aportamos, generan una pérdida de masa muscular. Encima, y más aún todavía, si hay un déficit calórico y no hay movimiento, porque acordate que el músculo crece porque lo estás trabajando, o sea, en función de la ejercitación hace que tu músculo se active y crezca, ¿sí? O se mantenga. Y la alimentación acompaña ese proceso. ¿Tá? O sea, si hacemos una dieta equilibrada, aportamos todos los nutrientes, en los que haya variedad de alimentos, que es lo que nos garantiza el aporte de los nutrientes, no vamos a tener inconveniente. Ahora, cuando nuestra preocupación por aumentar de peso hace que la conducta alimentaria cambie por déficit, digamos, por menor consumo, ahí es donde tenemos el problema. Y es lo que hay que evitar en realidad. Sí, bueno, entonces, normal, digamos, no hacer dietas locas y comer lo más variado posible. Exactamente, o sea, acá no hay, como dije al principio, no hay magia. Acá tiene que tener uno la predisposición, la voluntad y el hábito de cuidarnos siempre, no ahora solamente que estamos en cuarentena. Ahora es como que se visualiza más esta cuestión y se habla mucho más, pero normalmente lo que nosotros deberíamos hacer siempre es tener conducta. La conducta del movimiento, del entrenamiento, en mayor o menor medida en función de los objetivos que se plantean, con la actividad física que nos genere placer, que no sea una tortura hacerla, y acompañar esa actividad física con alimentación adecuada. Y la alimentación adecuada también va a variar en función de cada persona. No hay una receta única y magistral que se aplica en todas las personas por igual. ¿Sí? Es muy individual. Entonces y más ahora que escuchamos que hay millones de dietas dando vuelta por ahí, que están de moda, y una semana está de moda una, otra semana está de moda otra.
realidad tenemos que pensar en que el individuo necesita nutrientes y necesita energía en función y acorde a la actividad que realiza, y no solamente a la actividad física que realiza, sino a las actividades de la vida cotidiana. El trabajo, el estudio, el que es ama de casa y se ocupa de los quehaceres del hogar, tiene un determinado gasto, el que trabaja de secretario administrativo y está todo el día sentado tiene otra necesidad. Entonces la alimentación tiene que ser acorde a eso. Ahora hay muchos que, como estamos encerrados en casa, trabajamos desde casa. Cumplimos el horario laboral en casa. Entonces hay un gasto menor porque no nos trasladamos, no vamos, no venimos, pero sí el gasto intelectual que implica el trabajo se necesita cubrir, Ni digamos, hablar de la cubrir situación de estrés por la que estamos pasando, que por ahí estamos en casa, tranqui, hacemos cosas, pero hay una el cosa ahí estrés, psicológica. sí. A ver, el estrés lo que nos genera son cambios a nivel el funcionamiento de nuestro organismo, que eso no lo podemos controlar. O sea, nosotros manteniendo un orden en la alimentación, en la distribución de alimentos, una determinada rutina de movimiento, favorecemos a que ese nivel de estrés interno disminuya y todo fluya mejor, digamos, y trabaje mejor. Por eso hacemos hincapié en que por más que estemos en casa, que no podamos salir, que tengamos disminuido, digamos, ese movimiento, en casa organizarnos y generar una rutina, igual como si fuese que estuviésemos saliendo desde de nuestros hogares. Por ejemplo, los chicos que reemplazaron las clases presenciales por las clases virtuales, bueno, tener un orden, ponernos un horario, ¿sí? Quizás no los mismos horarios De siempre, claro. la vida normal, digamos, pero sí, sí, bueno, a la mañana le dedico tantas horas a tal actividad. Después me planifico que voy a ordenar la planta alta de la casa. Después me ocupo de la comida. Y así, organizarse ayuda, organizar las actividades ayuda a organizar nuestra alimentación también. Y no Claro. improvisar. Con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de las dietas, ahora puntualmente yo creo que no es el tema troncal, digamos, porque, bueno, estamos en cuarentena, pero las preguntas que la mayoría me hicieron tienen que ver con dietas. Y antes de empezar a preguntarte, voy a decir personalmente que a mí por ahí me chocan un poco las dietas de moda porque yo estoy haciendo todo un trabajo hace un montón de años y por ahí vienen y me dicen, no, pero tenés que hacer esto porque a X persona le resultó y en 2 días es esto, y tuve que reaprender un montón de cosas, sobre todo que todos los cuerpos son diferentes, que todos tenemos metas diferentes, que la balanza no aporta tantos datos, así que vamos a arrancar con esto. Me han preguntado cuál es el mejor método para medir la composición corporal, si bioimpedancia o antropometría. Primero y principal, nuestros seguidores no sabemos si saben cuál es cada una, así que si los puedes explicar brevemente. Bueno, el método de bioimpedancia en realidad es a través necesitamos equipamiento para eso. Lo más común y lo que tenemos las nutricionistas en el consultorio es la balanza que mide por bioimpedancia, después hay otros aparatitos manuales que se sostienen y lo que hace ese aparato o la balanza, es medir la composición corporal. ¿Sí? Cuando hablamos de composición corporal hacemos referencia a que el peso de un individuo lo componen distintos componentes, entre los cuales está el tejido adiposo, está la masa muscular, la masa ósea, ¿sí? O sea, hay distintos componentes. No todo el peso es grasa, no todo el peso es músculo. A eso hay que hacer esa aclaración, ¿sí? Entonces la bioimpedancia mide cuánto tejido adiposo y cuánta masa magra hay o masa muscular hay en el cuerpo, digamos, ¿sí?
la principal beneficio de adquirir la masa, composición corporal por la bioimpedancia quizás es que es simple, es rápido, uno al tener la balanza y pedirle al sujeto que se suba a la balanza con los pies sin calzado, sin medias, ¿sí? Y sostenga, es como un volantito, digamos, que se sostiene, manda impulsos ese equipamiento eléctricos por el interior del organismo, que va pasando ese estímulo por el agua corporal, ¿sí? Entonces, donde se frena ese estímulo, se considera que ese compartimento que hace que se frene ese estímulo sea el tejido adiposo. Recordemos que la masa muscular tiene un 73% aproximadamente de agua, entonces el estímulo se frena donde deja de haber mayor proporción de agua y estima el porcentaje de tejido adiposo. La antropometría es una herramienta, un método muy práctico y económico también, pero lo que hace es medir lo mismo, la composición corporal total, pero a través de algunas mediciones del cuerpo, ¿sí? Perímetros, pliegues, segmentos, diámetros, y también a través de fórmulas se estima qué porcentaje de tejido adiposo, qué porcentaje de masa muscular o de tejido óseo tiene un individuo. Ahora, ¿qué es mejor o qué es peor? En realidad, yo particularmente me dedico a la nutrición deportiva, entonces en deporte considero que el método más apropiado y más común a ser utilizado es el antropométrico. ¿Pero por qué? Porque como les dije al principio, el equipamiento que tienen las nutris o los médicos que podemos tener en el consultorio son instrumentos de bioimpedancia de baja frecuencia. Entonces la rigurosidad o digamos, la acción de esa medición. Entonces, particularmente, porque si bien me dedico a la nutrición deportiva, suelo tener algún que otro paciente que se centra más en el descenso de peso o que es físicamente activo, pero que no compite, no es un deportista de élite y que tenemos que trabajar un poquito la composición corporal. El método de bioimpedancia me es muy útil, ¿sí? Pero en deportistas o cuando se tienen objetivos mucho más precisos o profundos, digamos, utilizo la antropometría. Es Personalmente. decir, sí, sí, es decir que no hay uno bueno o uno malo, sino que los dos son estimativos, pero uno es más específico. Para deporte, por ahí es más específico, salvo que si tuviésemos la posibilidad de tener equipamientos de multifrecuencia donde la precisión es mucho mayor, me juego a que ese sería el método más práctico, más rápido y de buena precisión. Pero por ahí con el No hay que equipamiento buscar que contamos inversionistas ahora, entonces. ¿cómo? Perdón, no Hay te que escuché. buscar inversionistas entonces. También, busco sponsor, dale. No, en realidad siempre, yo siempre, es más, yo doy clases en la universidad y entre los que nos está escuchando en este momento está mi profesor, Ale Bianco, te mando un besito, él me daba antropometría en la Facu. En realidad también tenemos que ubicarnos en el contexto en el que estamos y con el equipamiento que contamos, ¿sí? No todos los espacios en los que podemos desempeñarnos profesionalmente vamos a tener el mismo instrumental. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como profesionales es resolver en función de la situación que se nos presente. A veces no podemos hacer más que pesar y tomar la estatura y bueno, utilizaremos esa herramienta para resolver y para hacer la valoración que podamos hacer. En cambio, si disponemos de otro tipo de equipamiento, tenemos un kit antropométrico, tenemos las condiciones ambientales y el tiempo para realizarlo, bueno, en tu caso hicimos muchas antropometrías y sabes que requiere un determinado tiempo, necesitamos tener un determinado tiempo, entonces nos tenemos que ir adecuando. Sí es importante que siempre nos comparemos el progreso con el mismo método.
Porque si hoy vas a mi consultorio y yo te hago la composición corporal por bioimpedancia y mañana estoy más libre, tengo menos pacientes, tengo más tiempo, vos también, y te hago antropometría, son valores Claro. que no los voy a poder comparar entre sí. Entonces no voy a poder decir si resultó bueno el tratamiento que hicimos o no. ¿Sí? Si vemos un resultado o positivo o negativo. Siempre hay que comparar con el mismo método. Bueno, de hecho, yo llegué a vos porque mi Nutri anterior tenía una forma de medición un poquitito más escasa, se podría decir. Ya no podía lograr avances en mi problema que tenía con el sobrepeso, entonces me dice, tengo una colega para recomendarte que hace la medición nunca me sale la palabra Antropométrica. antropométrica. Entonces llegué hacia vos hace ya un año, así que sí tuve que aprender un montón de cosas y no es como ir y pesarse nomás, ya no me peso en las farmacias, por ejemplo, y todas estas cuestiones que antes por ahí hacía. Bueno, seguimos entonces. Perdón, Acá me Flor, pregunta, sí. perdóname, para cerrar esto de que vos tuviste acá que aprender, porque uno va por la vida diciendo cuánto bajó de peso de la balanza. Yo esto siempre es el ejemplo que doy en el consultorio. No va diciendo bajé medio kilo de grasa, 2 kilos de grasa. Claro, sí, sí. Entonces, lo que tenemos que entender para la gente que por ahí nos está escuchando, que no es del rubro, es que el peso es un todo, donde está el músculo, predominantemente, ¿no? Esos dos grandes componentes, músculo y tejido adiposo. Y eso es lo que va a hacer que aumentemos o que bajemos. Entonces, muchas veces, y en función de la alimentación que llevemos, quizás se pierda mucho peso de la balanza, ¿sí? Sí. Adelgazamos en el peso de la balanza. Pero si hacemos un análisis más profundo, quizás la restricción calórica que tenemos o la actividad física que tenemos, que no lo acompañamos con una buena alimentación, hace que se pierda masa muscular. Entonces a mí no me Sí, sí. sirve adelgazar a expensa de perder el motor de mi cuerpo, que es la masa muscular. Entonces eso es lo que tenemos que generar, ese pequeño cambio de pensamiento, digamos, de que el adelgazar no siempre baja grasa, si nos guiamos exclusivamente con la balanza. Después, si vamos a un nutri o a un médico que tiene bioimpedancia, bueno, siempre nos vamos a controlar con el mismo método, pero vamos a ver qué nos está pasando con la grasa y con el músculo en función del tratamiento que estamos llevando a cabo. Ahora sí, Exacto. eso quería cerrar. No, es que está re bien porque hay algunas cuestiones sobre bajar de peso, la gente asocia mucho a estar flaco, a estar sano y no siempre es así, entonces la gente hace muchas dietas milagros y está re bien que podamos aclararlo y que todos los cuerpos son diferentes y que todos tienen su propio camino y que siempre hay que ser asistido por un profesional. Yo me dedico a la cocina hace un montón de tiempo y no me mandé sola. Me asisten profesionales hace un montón de años y así pude descender el peso que me estaba trayendo un montón de problemas asociados a otras patologías, ¿no? Bueno, sigamos. Acá me preguntan qué es el ayuno intermitente y si es recomendable. Bueno, el ayuno intermitente está Con recontra el de suspiro moda ya ahora. fuimos. Está de moda, está muy de moda en el ámbito del deporte o en determinadas disciplinas deportivas, se consulta mucho por el ayuno intermitente. En realidad el ayuno intermitente implica, como dice la palabra, hacer un ayuno prolongado. El método estima que se debería realizar un ayuno entre 12 y 16 horas. ¿Sí? El ayuno implica no comer, no tener ingesta, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, considerando las horas de sueño del individuo, o sea, las 8 horas que deberíamos dormir para estar descansados, la primera ingesta tendría que ser a las 12 del mediodía, o sea, al mediodía, ¿sí? Y se come durante las otras horas restantes, las 8 horas restantes. O sea, son 16 por 8 se llamaría el método, ¿sí? Hay otros métodos también dentro de la intermitencia, pero ese es el más común. Entonces, ¿qué dice ese método? Que se debería comer durante esas 8 horas
última hora de la cena, digamos, y de ahí se cuentan las 16 o las 12 horas de ayuno. A ver, ¿qué nos pasa? Porque eso es lo que plantea estrictamente. Después, desde el punto de vista de la selección de alimentos, en esas 8 horas que se deberían distribuir las comidas, puede haber variedad de alimentos como en cualquier otra plan alimentario, digamos, ¿sí? Deberían estar los hidratos de, digamos, las verduras, ¿sí? Aquellas verduras preferentemente de hoja, las que son más bajas en hidratos, o las carnes, los cereales, o sea, no hay restricciones del tipo de comida. ¿Sí? Lo que plantea es que al hacer ese ayuno hay un déficit calórico que generaría efectos beneficiosos. Eso es lo que dice lo que se plantea dentro del método. Lo que se plantea, Ahora, sí. científicamente no hay 100% nada comprobado al respecto. ¿Sí? Se lo asocia incluso a la mejora de los pacientes diabéticos y demás. Pero en realidad no hay evidencia científica o la que hay es controvertida. Entonces, particularmente, yo prefiero llevar a cabo un plan alimentario, una recomendación alimentaria equilibrada, porque siempre la base es el equilibrio de lo que se consuma, incluso en el ayuno intermitente, porque si hay un déficit calórico, pero hay un desbalance en la selección de nutrientes, tampoco me sirve. ¿Sí? Si yo como Y solamente en también esas 8 pregunto, horas. también tiene que tener algunos efectos negativos con respecto a pasar tantas horas sin comer y de repente comer. Eh, Bueno, es que ahí vamos a la individualidad de cada uno, ¿sí? Porque en pacientes que son susceptibles a tener una baja de glucemia, una disminución en la glucosa, quizás ese periodo de ayuno, o no quizás, es muy probable que ese periodo de ayuno tan prolongado genere hipoglucemias, ¿sí? Y lo claro. mismo, se relaciona mucho este tipo de alimentación en deporte. Y ahí tenemos que ver qué tipo de deportes. No, no sería potable para todos los deportes por igual. ¿Sí? Es muy común que lo usen, por ejemplo, en básquet. En básquet, analicemos el deporte. ¿En qué momento suelen entrenar los basquetbolistas? ¿O en qué momento suelen ser los partidos de básquet? Por lo general a la tarde-noche. Entonces, ese tipo de disciplina donde su actividad se centra en el turno de la tarde, ¿sí? Quizás no le genere nada, no le genere una consecuencia negativa. Ahora, si yo tengo un paciente, no sé, triatleta que quiere entrenar, que entrena doble turno o entrena a la mañana muy temprano, y yo los voy a tener 16 horas sin comer, quizás a una hipoglucemia y el rendimiento disminuya y empiecen otras consecuencias al respecto. O sea, no, lo que dije hoy al principio, no hay una dieta milagrosa para todos por igual. O sea, ¿son estrategias que se pueden utilizar? Sí, son estrategias que los nutris utilizamos con determinados pacientes y en determinado contexto. ¿Es para hacer siempre? Y quizás no. Quizás en un momento determinado me sirve, pero en otro no. Entonces, no hay nada 100% escrito, digamos, que debería ser así para toda la vida. Bueno, seguimos entonces. Esta es muy, eh, yo, yo ya siempre trato de ir diciéndole a las personas que por ahí no está tan bueno eso, pero por vos seguramente va a estar mucho mejor explicado. Dietas sin harinas y sin lácteos. ¿Son saludables y si son posibles de sostener en el tiempo? Bueno, acá yo quiero ver qué, en realidad me gustaría saber qué piensa la gente de que son las harinas. Primero tengo que partir desde ese lado, me parece, ¿sí? Porque nosotros relacionamos los alimentos con nutrientes. Y las harinas, en realidad, son las harinas que entraría todo el grupo y todas las Sí, sí. variedades que implica el grupo de los cereales y los productos de origen vegetal, la papa, el almidón, tienen como nutriente principal los hidratos de carbono. Entonces a veces se utiliza como sinónimo, pero hay que empezar a diferenciar. No es lo mismo la harina de un fideo que la harina de una factura o de, no sé, un producto de pastelería.
¿tá? Que aparte de el hidrato de carbono que tiene la harina, tiene grasa, porque le agregamos materia grasa. Entonces, primero tenemos que partir de poder diferenciar esta cuestión. Porque les puedo asegurar que una dieta o llevar a cabo una alimentación sin factura, sin producto de pastelería, sin, no sé, golosinas, ¿sí? Sin Va a bollería ser general. bueno, ¿sí? Sí, sí. Ahora, si lo que queremos eliminar son las pastas simples, o sea, sin relleno, bueno, quizás con el tiempo eso genere una consecuencia, porque el hidrato de carbono que tiene esa pasta tiene efectos sumamente buenos, que es proveer al cuerpo de energía. El cuerpo no funciona si no tiene energía. Y esa energía viene mayormente de los hidratos de carbono y luego de las grasas y las proteínas. Las proteínas tienen otras funciones en nuestro cuerpo. Entonces, si yo no le doy la cantidad de hidratos de carbono con las harinas de buena calidad, que pueden ser las harinas con fibra, por ejemplo, o las de origen de vegetales, ¿sí? Sí, sí. Estoy incorporando menos energía útil, ¿sí? Y hace que el cuerpo se defienda de esa situación de que vos no le estás dando el hidrato de carbono y empiece a utilizar la energía que tienen los otros nutrientes. Y la disponibilidad de energía de los otros nutrientes es más lenta en el caso de las grasas, y las proteínas en realidad va a terminar cumpliendo la función energética y no le va a estar dando al organismo la estructura, que es lo que la principal función de las proteínas es generar estructura. Y Y es ahí es donde ahí, también se puede perder del tejido muscular. ahí estamos, muy bien, Francisca, bien Ah, las ¿viste? consignas. Genial. Claro, porque ese déficit o ese desequilibrio entre la selección de nutrientes que hacemos a través de los alimentos hace que el cuerpo empiece a compensar eso que no le estamos dando. Y ahí es donde empieza el problema. Creemos que le estamos haciendo un bien o dando una solución y en realidad estamos generando otro problema por otro lado. Por eso el secreto de la alimentación tiene que ver con el equilibrio, que después, obviamente, ese equilibrio se va a adecuar a cada individuo, porque después tenemos que hacer una evaluación más profunda. En qué situaciones de etapa fisiológica está ese individuo, si tiene algunas otras enfermedades, ¿sí? Que requiera una adecuación particular. O sea, todo eso contempla el profesional cuando le dice al paciente qué es lo mejor para su ingesta, digamos. Sí, por ejemplo, porque por ahí hay personas que dicen, no, para mí la harina, se refieren a la harina blanca común, calculo, me hincha o yo siento que tengo más panza o que después me siento pesado. Eh, es una pregunta personal que saco de esta misma pregunta. ¿Se podría recomendar mejor el uso de alimentos integrales o otro tipo de alimentos que tengan hidratos de carbono como almidones o papa? En realidad, claro, o sea, lo que nosotros tenemos que, a ver, el efecto que nos pueden generar las harinas, si seguimos hablando en esos términos, o en Sí, sí, siguiente, no, por eso dije, porque hay mucha gente. claro, primero y principal tenemos que indagar sobre si tenemos algún otro problema de salud que nos genere que ese alimento nos dé ese efecto, en primer lugar. Si descartamos esa situación, bueno, tenemos que ver cuánta cantidad estamos comiendo de ese alimento, porque por ahí no es el alimento en sí, es que me voy de mambo con la cantidad que como. Después, ¿cómo estoy preparando esos alimentos? ¿Con qué lo estoy combinando? ¿Sí? Aparecen las verduras, las fibras, porque las harinas integrales, el beneficio tiene hidratos de carbono complejos igual, pero tiene el agregado de fibra, que genera que el cuerpo trabaje de otra manera. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que indagar a la hora de evaluar si es necesario o no suprimir o sacar de la alimentación, o de qué manera hacer las combinaciones de alimentos para disminuir ese efecto no deseado. Y con respecto a los lácteos, que vos preguntabas al principio también,
Otra cuestión, otro tema controvertido, ¿sí? Si lácteos sí, si lácteos no. Hay muchas cuestiones filosóficas en el medio, hay otras cuestiones también de índole de salud. Lo más común y lo que sabemos es que en realidad, siempre y cuando no tengamos un déficit de la enzima que degrada, digamos, que produce la digestión de la lactosa, no debería haber inconveniente con la inclusión de este alimento. No nos debería generar ningún malestar. Ahora, ¿qué es esencial sí o sí consumir lácteo? Y en realidad los nutrientes que aporta el lácteo los podemos incluir con otros alimentos. El problema está cuando suprimimos, sacamos algunos alimentos, pero no nos tomamos el trabajo de equilibrar con los alimentos que sí podemos consumir o que sí queremos consumir para aportar todos los nutrientes. Ese sería básicamente la cuestión, digamos, a mi entender. O sea que un plan alimentario reducido en lácteos, si es orientado con un profesional, se podría. Tranquilamente, porque el calcio que aportan los lácteos lo puedes incluir con otros alimentos, ¿sí? Las proteínas que aportan los lácteos se puede incluir con alimentos vegetales o compensando con otros alimentos de origen animal. O sea, no es que sí o sí la proteína tiene que ser de la leche o del queso o del yogur. Lo podemos ir buscando otras alternativas. Por eso los planes tienen que ser acorde al gusto y la preferencia la, digamos, la La costumbre o el situación gusto del económica, sobre paciente. todo. Bueno, ni hablar, por eso, o sea, Bueno, acá lo que a mí me sí, lo pasó que al pasa es que principio cuando tenía que hacer mi primer plan alimentario, que también un poco era desinformación porque yo tenía como en la cabeza armado que comer sano era caro. Y sí hay algunas cosas que son un poco más caras, pero también con pocas cosas y con cosas económicas se puede hacer un montón o al menos un plato completo nutricionalmente, digamos. exactamente. Es que todo, Flor, cae en la organización. El problema que tenemos la mayoría, y me incluyo, porque si hay gente que realmente me conoce escuchando, va a decir esta, bueno, me incluyo, es la desorganización. A mí me vino re bien esta cuarentena, porque por primera vez puedo organizar mi heladera, puedo organizar mis compras, planificar la semana completa, porque como no podemos salir todos los días, entonces organizo, distribuyo, separo en porciones, hoy voy a comer tal cosa, a la noche tal otra, y eso hace que el dinero nos rinda más, ¿sí? Porque al tener planificado y no estar improvisando sobre la marcha qué comer, terminamos gastando mucho más que si decimos, nos tomamos 5 minutitos al día o el fin de semana para organizar toda la semana. Y después tiene que ver con esto, que nos tenemos que animar a entrar a la cocina Ah, sí, y eso sí, probar. sí, o sí. Sí, hoy estaba hablando con una amiga mía que estaba tratando de incursionar un poco en lo integral y yo le dije, no vayas de una a comprarte harina integral gruesa porque la dejas al minuto. Vamos gradual y fíjate más o menos, entrar a la cocina, ir probando, hay que, de todo un poco, porque por ahí lo que hace la gente, hablo desde el lado gastronómico, es pensar que va a haber un alimento igual al otro. O sea, te dicen, bueno, yo quiero comer, empezar a comer integral y voy a ir a comprar el pan integral a tal lugar porque ese es el más parecido al blanco. No, el integral es otro producto. Si es más parecido al blanco, lo están tiñendo y es pan blanco. O sea, lo que lo compone no es integrales refinados, ¿sí? Entonces, por ahí siempre yo trato de decir que hay que prestar atención por ahí en que son cosas diferentes y hay que acostumbrarse y hay que probar, sobre todo, porque por ahí nos da miedo probar, y un poco entrar a la cocina, porque no están al alcance, los alimentos más sanos o ricos en nutrientes no están, no voy a una estación de servicio y consigo, bueno, ahora un poquitito más, pero más que un yogur no conseguiría, digamos.
No, y aparte de eso lo sabes mejor que yo, digamos, que el preparar o utilizar determinados ingredientes requiere, no es tan fácil tampoco, y es Sí, práctica, sí, y es estudio también, porque uno tiene que dedicarle tiempo a investigar sobre cómo utilizar esos alimentos. Yo no soy especialista en nutrición vegetariana, sé que es un mundo aparte, digamos, y que hay que tener la predisposición de estudiar un montón, y hacen cosas maravillosas. El común de las Nutri, cuando salimos con la formación que salimos de la Facu, es engorroso toda esa situación porque, como te digo, es un mundo paralelo parece, pero que está bueno ir de a poquito. Las cosas no se consiguen de un día para el otro, de un ratito para el otro. Es un proceso y tenemos que darnos el tiempo para que se genere ese proceso. exactamente. Bueno, seguimos entonces. Ahora de nuevo entrando a la cuarentena, así te dejo descansar un ratito de las dietas milagro, pero después vamos a volver, parece. Ansiedad o aburrimiento en cuarentena, ¿qué podemos comer? Bueno, primero lo que tenemos que revisar que tenemos en casa, ¿sí? Pero más allá de lo que podemos comer, siempre volvemos a lo mismo que hablamos al principio, es del equilibrio, ¿sí? Entonces, buscar que a lo largo del día haya la variedad de alimentos, ¿sí? Que nos aporten distintos nutrientes. Creo que lo que no puede faltar, que nos va a dar mucha saciedad, aparte del valor nutricional, son las frutas y las verduras, ¿sí? Pero más allá de lo que podamos elegir para comer, es en qué momento y cómo lo distribuimos a lo largo del día, ¿sí? Entonces, organizarnos para poder fraccionar las comidas, eso va a disminuir mucho la ansiedad y movernos en el medio, buscarnos actividades que nos implica sacar el foco en la comida y hacer otras cosas. Y de aparte, bueno, lo que normalmente recomendamos, que no nos aporta muchas calorías, es la gelatina light, tener esas botiquín de emergencia en casa, que podamos consumir porque tiene un contenido de agua muy alto, entonces nos va a dar más valor de saciedad sin aportar energía extra, digamos. Y las Si infusiones no, son un buen si, recurso, si tienen mucha ansiedad también se pueden mover un poco y ahí por se va por supuesto, ahí, por por ahí. eso. Por ahí no era hambre, era ansiedad nomás. Es exactamente. Bueno, eso también tenemos que aprender a diferenciarlo. Yo les puedo asegurar que si nos tomamos el trabajo de ordenar el día, la alimentación del día, posiblemente no vamos a sentir hambre. No vamos a sentir hambre. Entonces, buscar estrategias de ocupar nuestro tiempo para no estar focalizado en ir a abrir la heladera o la alacena para ver qué tenemos para comer. Tal cual. Bueno, entonces la última dieta milagro del día, dieta cetogénica. ¿Qué es y si es recomendable? La dieta keto sería más comúnmente conocida. En realidad la dieta cetogénica es viejísima, y se centra fundamentalmente en alimentos que no contengan o que tengan bajo contenido en hidratos de carbono. Centra la alimentación en alimentos de origen animal o con origen, digamos, con proteínas fundamentalmente, vegetales de bajo contenido de hidratos de carbono, fundamentalmente las verduras de hoja, y en realidad es lo mismo que hablamos anteriormente. Genera un desbalance en la selección de nutrientes y eso hace que en una primera medida podamos ver un efecto beneficioso desde el punto de vista de la balanza, porque nos deshinchamos, porque si algo que no dije y que es importante saber es que cuando consumimos hidratos de carbono, los hidratos de carbono siempre retienen líquido. Entonces, al hacer ese tipo de dietas cetogénicas, lo que hacemos es eliminar ese excedente de líquido. ¿Sí? Eliminamos el líquido. Entonces ahí está lo que hablábamos hoy, digamos, que en realidad es un pseudo descenso de peso, porque si vos tomaste más agua de lo que eliminaste, va a volver a recuperar el peso. Claro, Y se centra en eso, fundamentalmente en elegir alimentos de origen animal o ricos en proteínas y grasas, que es lo peor, digamos. sí. Bueno, entonces, como hablamos, vamos a cerrar este tema de las dietas porque para mí es fundamental, porque sigo un plan alimentario hecho para mí misma, digamos. Las dietas
de moda, las dietas milagro, las dietas no, no es que no sirven, sino que algunas no se pueden sostener en el tiempo. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? En general no se pueden sostener en el En tiempo. general, bueno, sería la palabra. Sí. Además, no son recomendables. A ver, tengo una amiga que una vez hizo la dieta cetogénica, hace un montón, y a los 7 días de hacerla, terminó internada porque tenía unos problemitas que no se había dado cuenta, entonces también son súper peligrosas. Exactamente, porque al no ser individuales y no contemplar al individuo en su totalidad, no solo en sus gustos y en sus hábitos, sino que en las funciones, cómo está su sistema, su salud, digamos, de base, no sabemos cómo puede responder el cuerpo a ese desbalance nutricional. Y ese es el peligro. Por eso, en un periodo corto de tiempo, quizás no genere ninguna consecuencia, pero si se sostiene en el tiempo, el funcionamiento del cuerpo se empieza a ver afectado y ahí es donde ocasionan complicaciones a la salud. Bueno, María Laura, terminamos entonces por hoy. Gracias por esta charla, la verdad que fue muy productiva. Pudiste, creo que explicar muy claramente todo lo que nos habían preguntado. Ahora estuve leyendo mientras hablabas, no quería interrumpirte, algunas otras preguntas, así que Sí, si la gente se quedó con ganas, otro día seguimos. perfecto. Eh, por hoy ya está, muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto, espero. Dale, muchas gracias y saludos a todos y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias, Flor, Bueno, porque me diste esta posibilidad de charlar. no, Nos vemos. me encantó. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao.